1:14, estamos en directo en Estando Contigo. Nos visita el doctor Luis Rodríguez Padilla, el mejor cardiólogo que tenemos en este país. Bienvenido, doctor. Y parte del extranjero. Muchas gracias. Nos encanta que vengas a cuidarnos. Pero hasta Alemania por lo menos, ¿eh? Sí. Hasta Alemania por lo menos. Bueno, casa... vamos a hablar de un tema importante que yo, de verdad, tengo que confesar que desconocía y al que hay que prestarle mucha atención, Julio. Totalmente, pues ya sabes que en la salud también hay modas, ¿verdad, doctor? Y últimamente, y ustedes seguramente que habrán escuchado hablar de la lipoproteína A. Y de primera dice, pues no sé, pues será una más, pero tiene mucho que ver con nuestro corazón. Se lo vamos a preguntar al doctor. ¿Qué es la lipoproteína concretamente? Bueno, la lipoproteína es una lipoproteína que le estamos dando importancia ahora. Para explicar básicamente, el colesterol y los triglicéridos para ir por la sangre van recubiertos de van en unas partículas que se llaman lipoproteínas, que hay de distintos tipos y tal. Pues hay esta lipoproteína que recientemente se ha visto que se relaciona mucho con la aparición de enfermedad coronaria y también incluso con estenosis aórtica, con otra patología, ictus, infartos, y de forma que el que la tiene elevada tiene más riesgo de padecerla. Es como un colesterol malo, colesterol súper malo, por así decirlo. Bueno, y con una analítica normal y corriente, ¿aparece? ¿La podemos ver? Hay que pedirla específicamente. O sea, hay que decirle a nuestro médico de cabecera, ¿me Porque puede sacar ese valor? En la rutina de los lípidos no se suele pedir. Una cosa buena es que no suele cambiar mucho a lo largo de la vida, tiene un componente genético muy importante, el que la tiene alta para siempre, con lo cual con una sola determinación de momento es más que suficiente. Y normalmente esto tiene que ver mucho, ya lo has dicho tú, al tener un componente genético, es decir, si tu padre y tu madre tienen la lipoproteína alta, tienes todas mídetela por si acaso, o nosotros lo pedimos ahora de rutina, por lo menos una vez en todos los pacientes que vemos nosotros, que son habitualmente pacientes de riesgo, y también especialmente en aquellos pacientes jóvenes que tienen patología cardiovascular sin tener un colesterol demasiado elevado, porque a lo mejor ese puede ser, entre otros, el que explique la aparición de la enfermedad. Vamos a abrir consulta, que ya que tenemos al mejor cardiólogo y parte del extranjero, no solo de España, parte del extranjero, pues abrimos consulta para que ustedes puedan hacer la pregunta que quieran y, por supuesto, nuestro cardiólogo se la va a contestar al momento. Claro, no hay que pedirlo específicamente, pero si tenemos algún tipo de colesterol, por ejemplo, es malo, elevado, nos hace indicar que hay que pedirlo, ¿no? Sí, porque hay algunas patologías, la hipercolesterolemia familiar, que son esos pacientes que tienen un colesterol muy elevado, a muchos de ellos, porcentaje importante, se asocia además a elevación de la lipoproteína, con lo cual de rutina ya lo estamos pidiendo. Y doctor, en el caso de tener un colesterol, el malo, elevado, ¿y qué valores tiene que tener la lipoproteína A para que nosotros prestemos atención? Bueno, los valores en principio por encima de 50, porque se expresa en dos unidades, 50 o 105, por encima de... Mira uno los valores normales del laboratorio, da hasta 30, pero empieza a tener más peso a partir de 50 miligramos de cilitro. De momento no hay ninguna pastilla que baje esa lipoproteína. ¿Y cómo le sienta la pastilla del colesterol a esta proteína? Ahí vamos. Primero, se está generando bastante alarma, entre comillas, porque todo el mundo lee que aumenta el riesgo. El problema es que hasta ahora no tenemos evidencia de que bajarle ese colesterol, esa lipoproteína, mejore el riesgo. Hay estudios en marcha, nosotros aquí en Toledo estamos participando en uno, para ver si bajar, que ya hay fármacos, ahora hablamos del otro, muy eficaces bajándolo, si los tenemos, le damos algún beneficio a los pacientes, porque puede ser que solo sea un marcador y que una vez que ya ha producido el daño, que lo bajemos no va a mejorar, o que pueda beneficiar a un paciente que ya ha tenido infarto o a un paciente que todavía no ha tenido un infarto. O sea que hay que definir muy bien si mejora el riesgo y en qué pacientes hay que mejorarlo. Los fármacos que tenemos ahora, muchos de ellos ya bajan un poco la lipoproteína. Hay algunos de los fármacos que utilizamos, inyecciones para bajar el colesterol, que baja la lipoproteína un 20 o un 30%, pero de nuevo, no sabemos si el beneficio que producen, que eso sí es claro que lo producen, hasta qué punto es porque baja el colesterol o porque baja eso. Ya nos estamos preguntando si el fármaco está ahí, qué es lo que tenemos que hacer habitualmente a diario nosotros si tenemos esa lipoproteína alta. Que no se puede hacer nada. Hombre, preocuparse que está bien, y lo que hacemos los médicos, que también nos preocupamos, lo que le recomendamos al paciente es controlar lo mejor posible los otros factores de riesgo. Claro. El colesterol, el que es hipertenso, la tensión, la obesidad, la diabetes, o sea, controlar el resto, para los que sí tenemos herramientas, fármacos para controlar. Y el que tenga fe rezar un poco, pero es bueno saber ese dato. Por eso digo que a veces te vienen pacientes que se lo piden. La faja átomo. Mira, el otro día veía a un médico que decía, bueno, también podemos tener esta lipoproteína alta,
o baja incluso, pero si resulta que lo que tenemos es un abdomen elevado, ese abdomen de embarazado que decimos, pues probablemente, aunque tú tengas la lipoproteína baja, puedes tener posibilidades de tener un infarto. Es decir, que también hay posibilidades. Claro. Que aquí no se trata de, pues yo la tengo baja y ya no me pasa nada. Por eso que hay que como engordo, tengo la tensión alta. Hay que pensar globalmente en todos los factores de riesgo. Cuando tengamos un fármaco, si lo conseguimos, que baje eso y que disminuya la mortalidad, ya actuaremos sobre eso. Pero hay que actuar sobre todo lo demás. Esos pacientes que tienen esa obesidad abdominal que le llamamos nosotros, muchas veces tienen los triglicéridos altos y el colesterol bueno bajo. Y esa es una combinación que es frecuente en los pacientes diabéticos y que con bastante frecuencia se da en gente joven que tiene infartos. O sea, el colesterol es importante, pero no es lo único. Hay otras grasas en el cuerpo que juegan un papel. Ha dicho de jóvenes que tienen esos infartos, pero es alto ese porcentaje. Es que es hipocondríaco, está empezando ya a entrar, te lo digo porque tienes que atenderlo. No, que me ha llamado la atención, ¿no? Que tengamos casos, ¿no? Es que no sé si es un porcentaje. No, hombre, el infarto en gente joven es relativamente frecuente, sobre todo si fuman. Es un marcador importante, los jóvenes y tal son muy fumadores habitualmente. Sí. Pero luego hay otros que tienen, pues esos que le llaman fofisanos. Algunos de esos fofisanos son más fofi que sanos. Oye, si le hacen una determinación analítica, tiene unos triglicéridos altos, el HDL, que es el colesterol bueno, bajo, y eso es una combinación. El LDL puede estar medianamente elevado, pero tú miras solo el LDL y dices, bueno, pues no está muy mal, pero ojo, que la foto global te indica que ese paciente puede tener riesgo. Lo que está claro es que el colesterol malo es malo, porque efectivamente muchas veces, y ahora que las redes sociales suben y aparecen vídeos de los que no nos tenemos que fiar, porque tenemos que contrastar siempre la información de la salud con un profesional, por eso lo hacemos aquí en Estando Contigo. Yo he visto cosas como que, bueno, que parece que ahora tener colesterol, que no pasa nada. Como que el colesterol se convierte en nuestro amigo. El colesterol, no. Doctor Padial, es malo. Colesterol alto nunca es nuestro amigo. El colesterol es necesario para el cuerpo. El colesterol forma parte de las células, forma hormonas, o sea que es necesario tener colesterol. Pero hay que tener unos niveles adecuados y adecuados al riesgo del paciente. Porque no es lo mismo un paciente diabético que haya tenido un infarto, que hay que bajar el colesterol todo lo que podemos, que un individuo sano que no tenga otros factores de riesgo. Sus niveles de normalidad, con lo que se ha demostrado en los estudios, son distintos. Yo, por ejemplo, tengo el caso de mi padre y mi madre. Mi padre es diabético y tiene un colesterol bajo, pero sin embargo toma más cantidades de ibastatinas que mi madre por el riesgo de su enfermedad. Y a mí me llamaba la atención. Claro. Entonces, ahí es donde un profesional es el que se encarga. Es el que tiene que decidir cuál es el nivel adecuado para cada paciente. Esto también lo digo, doctor, porque la gente es muy da a tomarse a lo mejor la pastilla del vecino o la pastilla de mi marido. Es decir, que cada persona tiene que ajustar sus ibastatinas en función de sus patologías. Ayer también veía una cosa que me resultaba interesante, que es la angina de pecho, que también es otra patología que puede derivar por un factor de riesgo que no controlemos. Y decía un cardiólogo, en este caso lo decía un profesional, hay que valorarlo de manera clínica, es decir, que muchas veces la angina de pecho, tú vas, te haces el electro y no da la cara. Puede ser perfectamente normal, sí. Hay que hablar con el paciente, enterarnos de si porque la angina es lo que cuenta el paciente de alguna forma. Luego tenemos algunas pruebas para profundizar más, pero según te cuente, cómo ha progresado. No es lo mismo un paciente que tuvo un episodio de angina hace 5 años y no ha vuelto a tener, que el que está teniendo en los últimos días. Todo eso es la valoración. ¿Qué pasa en nuestro corazón? La angina de pecho es que todos estos colesteroles, la tensión y el tabaco van obstruyendo las arterias coronarias y habitualmente, estando en reposo, el corazón lo sobrelleva, pero si hacemos ejercicio o nos dan un susto, o sea, el corazón necesita más sangre a través de esas arterias coronarias y tiene que trabajar más, la arteria le dice que no le dan sangre. O sea, entonces es una zona del corazón que no recibe la alimentación a través de la sangre para hacer su trabajo. Y duele, y nos avisa, ojo, que aquí no me está llegando lo que yo necesito. Yo siempre veo, o sea, mira que lo ha explicado a veces, el doctor Padial, pero la diferencia entre la angina de pecho y el infarto, ¿cuál es? Pues de grado. La angina llega poca sangre, pero algo llega, de forma que las células no se mueren, y en el infarto no llega nada de sangre y las células se mueren de hambre. Es lo mismo que pasar hambre o morirse de hambre. Totalmente. Si las células se mueren, pues entonces cuando tenemos el infarto... Pero si te puede morir de hambre, es decir, que te puede dar una angina y después venir un infarto. Hombre, lo uno puede ser el aviso del otro. Exacto. No siempre, pero lo uno es el aviso del otro. Por eso cuando hay una angina, sobre todo si la angina nos avisa que va progresando de alguna manera,
pues hay que actuar. Claro, Aparte, ponía un ejemplo el cardiólogo y decía algo así, como que si tú vas subiendo una cuesta o tú haces deporte y cuando subes esa cuesta se te pone como un dolor punzante en esa subida y después te paras y se te quita, pues hombre, hay que ver qué te está pasando, porque si estás haciendo ese esfuerzo y ocurre eso, es que hay algo que no está yendo. porque al hacer el esfuerzo, el corazón necesita que a él le llegue más sangre para trabajar más, para él mandar más sangre al resto del cuerpo. Nos estamos liando con la sangre, pero si el corazón demanda y las arterias están estrechas, es como el que tiene una tubería en casa del agua, que está un poquito estrecha y si abres el grifo poco, va bien, pero como quieras ducharte, no te duchas porque no te llega agua. Pues esto es algo parecido. ¿En las pruebas de esfuerzo que hacéis los cardiólogos se determinan ese tipo de cosas? Efectivamente, nos ayudan a ver si hay una parte del corazón que no recibe suficiente sangre. Y ahora hacemos otras pruebas, vemos las coronarias con TAC, hacemos medicina nuclear, o sea, cada vez hay que afinar más porque las anginas, la típica es esta que aparece con el esfuerzo, pero hay pacientes que la aparecen estando sentados tranquilamente y sin embargo hacen esfuerzo y no tienen angina. Ahí las mujeres tratan de engañarnos habitualmente. Tienen un comportamiento, es más frecuente ese tipo de comportamiento, o hay anginas que aparecen en reposo por la noche, porque hay un espasmo coronario. O sea, hay otros mecanismos que también contribuyen a la angina. Y he dicho los sustos antes. Y digo, los sustos pueden... Claro, un disgusto, como decimos. Un disgusto puede actuar de varias maneras. Uno de ellos es que tú ante el susto el corazón se te acelera y es lo mismo que si corres. Otra subes la cuesta, el ejemplo que has comentado antes. Pero luego también un susto importante puede actuar sobre el corazón en sí mismo, no ya en las arterias, produciendo lo que llamamos un nombre así japonés, un takotsubo, que es que transitoriamente el miocardio se queda que no se puede contraer, que es otro morir un poco si no morir, tener un problema serio que te da casi como un infarto, aunque las coronarias sean normales. Tiene... Bueno, por el símil que he hecho antes con la fontanería, ¿qué tal se arreglan las tuberías ahora, si nos llega ese caso? Bien, si se detecta a tiempo y se actúa, la inmensa mayoría se arreglan bien, se puede o bien a través de un catéter, se dilata y se pone un stent, lo que la gente dice poner un muelle, y también la cirugía puede dar solución. Nosotros decidimos en función de cómo esté el corazón, de que se contraiga bien o se contraiga mal, y de que las lesiones sean sean varias, afecten una arteria, otra, que las arterias tengan un grosor suficiente para que el cirujano pueda coser razonablemente y tal, se decide un tratamiento u otro, pero la clave está en detectar, evitar, que es importante, y una vez llegado el caso, la inmensa mayoría de los casos tienen solución. Lo que pasa es que eso creo que lo tenemos todos claros, pero luego es que acudimos al cardiólogo cuando está el problema. Entonces, ¿cómo le ponemos solución antes? Porque ahí tenemos que actuar todos, me refiero, no solo el cardiólogo, y actuamos, el médico de atención primaria, dando consejos de salud, la consejería de sanidad correspondiente poniéndonos anuncios en la tele de lo que debe ser la dieta sana, hacer ejercicio, ahí es donde hay que actuar. La prevención básica es ejercicio adecuado a cada individuo y dieta sana. La dieta mediterránea es la mejor. Y entonces ahí vamos previniendo. Y luego el médico de atención primaria, enfermería de atención primaria, todo el mundo debe trabajar. Y el cardiólogo lo que pille, pero hay muchos más. Nos está llamando María de Pozamargo. María de Pozamargo nos está llamando, de Pozamargo en Cuenca, y María nos está preguntando que ella ha tenido un proceso respiratorio agudo, una neumonía, y lleva unos días que se ha notado el corazón más acelerado, incluso que ha derivado en una arritmia. ¿Es una consecuencia de la neumonía o debería ir a un cardiólogo? ¿Tiene antecedentes también familiares de arritmia? Dos cosas. Primero, una neumonía o cualquier infección respiratoria en un paciente predispuesto puede dar lugar a arritmias. Primero puede ser una taquicardia normal del corazón o puede ser una fibrilación auricular. Conviene hacer un electro y que su médico la diagnostique, porque eso requeriría otro tratamiento. Y también hemos visto que pacientes que tienen infección respiratoria, a la 1 o 2 semanas después, con frecuencia se desencadenan infartos de miocardio. Bueno, de hecho, recomendamos la vacuna. El COVID también provocó a muchas personas... Muchísimo, porque el COVID era una infección un poco especial, era una infección de la pared de los vasos que además provocaba trombos, que son la combinación ideal para dar embolias de pulmón y para dar infartos, y hubo bastante. Pero la simple gripe, simple entre comillas, 2 semanas después o poco después, aumenta la incidencia de infarto, angina, insuficiencia cardíaca y tal, porque desestabiliza de alguna forma el corazón, y de hecho se recomienda la vacuna de la gripe porque se ha demostrado que en pacientes con cardiopatía ponerse la vacuna de la gripe reduce un 20% la aparición de pues eso sí estos que es eventos. importante. Por eso nosotros a todos los pacientes se lo decimos. Es súper importante porque todavía estamos y nos cuesta a nuestros mayores convencerlos, ponte la vacuna. Si es que luego al final me cojo la gripe igual. Pero si tiene una patología cardíaca que a partir de los 60 y largos todo el mundo tiene alguna cosica,
mejor Es obligatorio, entre ponérsela. comillas, en sanidad no hay nada obligatorio, el paciente es voluntario, pero nosotros Pero se un lo 20% es un decimos porcentaje que es amplio. muy recomendable el ponerse. Mucha gente saca pecho de que yo nunca me he vacunado porque no Sí, sé sí, cuánto, es verdad. pero Claro, pero son pocos. Es que si ponemos en una escala cuántos pasan por ese problema, seguramente la cifra es elevada, así que hay que tenerlo en cuenta. sí, sí, está claro que la gente sea consciente. Y doctor, volviendo a la lipoproteína, que estoy yo obsesionada un poco con la lipoproteína A. Yo no sé si quiero El escucharlo o no. ¿Tú puedes tener el colesterol bajo y la lipoproteína A alta? ¿O Sí, normalmente? bajo tal, pero normal. O sea, y la normal, un lipoproteína colesterol no alta. llamativo, que nunca ha llamado sí, la atención. Sí, la lipoproteína, sí, eso sí, la combinación. Y sin sí se embargo, da. que la lipoproteína esté alta. Sí. Y esto no tiene otra explicación nada más que una causa genética. O sea, no hayas hecho tú ninguna cosa mal. No, hasta donde sabemos tiene el componente fundamental es genético y no cambia a lo largo de la vida, aunque ya están saliendo estudios que en algunas circunstancias puede variar un poco, pero no grandes variaciones. Aunque tú hagas muy buena dieta y todo lo que tú quieras, no te va a bajar la lipoproteína. Ahora, el hacer buena dieta, hacer ejercicio te va a ayudar, por eso que hemos dicho. La lipoproteína es un componente, pero hay otros muchos factores que juegan un papel. O sea, si tú llevas un ejercicio razonable, adecuado, una dieta sana, tal, pues ya está, llevas muchas papeletas. Eso es lo fundamental. Y luego ya cuando tengamos fármacos para controlar al otro ya lo haremos o recomendaciones especiales. Tú siempre eres muy defensor de tu frase que siempre decimos, como dice Padial, tranquilidad y buenos alimentos, de que la alimentación es fundamental para mantener nuestro corazón cuidado. Es y que no es básico. somos conscientes todavía de eso. Es un elemento básico. Nosotros en España tenemos la dieta mediterránea, de la que cada vez nos apartamos más, pero hay un estudio. El otro día hablamos, Padial, de las dietas estas que hay por ahí raras, que supongo que a ti no te gustarán. Depende cuál es, la dieta de cosas ricas sí me gusta, Sí. pero no para llevarla habitualmente. Estamos hablando aquí de la dieta. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. A mí todo lo bueno me encanta. Efectivamente, pero hay que ajustarse a la dieta mediterránea. Lo que decía, tenemos un estudio Predimed, que el seguimiento de años ha demostrado que con esa dieta disminuye la mortalidad. Y es la dieta basada en lo que comemos aquí, cargando la mano en el aceite de oliva virgen extra, el AOVE, como dicen ahora los más modernos, el aceite que hemos tomado toda la vida, lo de tal, frutos secos y luego todo lo que comemos, frutas, verduras y tal. Ahora está la dieta a base de no sé cuánto, De a base de proteínas, tal. de hidratos. Te puede ayudar en algunas cosas, pero tiene que ser una dieta es una dieta variada y cargando más la mano en verduras, en vegetales. Cada vez se recomienda también, pues a medida que va pasando la edad, cargar la mano de hidratos. Y ahora hay un cierto debate porque los americanos han sacado una nueva recomendación dietética que le dan más peso a comer carne y aumentar la ingesta de proteínas. Y habrá que ver, porque también hay datos de que hay que comer más proteínas. Doctor Padial, no quiero dejar terminar este momento sin poner en alza, hemos hablado de los bomberos, de la UME, de las fuerzas de seguridad, en alzar nuestra sanidad a la altura de lo mejor del mundo. El Infanta Sofía de Córdoba, pero todos los hospitales de alrededor, también de Castilla-La Mancha, se han puesto a la orden y da gusto de verdad saber que tenemos tan buenas manos. Sí, la parte que me corresponde, que en este caso no es mucha, pero vamos, como médico y tal, pues evidentemente yo creo que es para agradecérselo y estar contento. Yo creo que eso es algo que pasa en cualquier sitio donde hay un problema de ese tipo, la sanidad siempre responde. Médicos, enfermería, todo el personal, pues evidentemente como no puede ser de otra manera, ¿no? Nosotros estamos obligados por esa labor de atención a los pacientes, a las personas, ¿no? Y nosotros muy agradecidos, desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, doctor Luis Rodríguez Padial. Todo el mundo pidiendo la lipoproteína. Hay que pedirla una vez, que no Yo va a no sé, cambiar a lo largo yo no de sé si nuestra voy a Ya vida. le diré al médico, ya, además el laboratorio, como la pidan varias veces, si se hace en el mismo laboratorio, te va a decir, ya la tienes Por eso hecha. que lo vamos a Bueno, saturar. yo se la voy a Entonces, pedir. Hay que ahorrar una vez dinero. Yo se la voy a hay que pedir, pero gastarlo usted me bien. dice que está bien y ya está. ¿Qué? Que yo la pido y usted Lo que me hay que dice que hacer está bien. Ahí ejercicio, está. tranquilidad y buenos Y alimentos. efectivamente. Doctor Padial, que siempre es un placer tenerte en el programa. Un Igualmente, abrazo enorme. para mí venir. Te encontramos en el Hospital Universitario de Toledo también, en ese centro de prevención de enfermedades cardiovasculares aquí en la ciudad de Toledo, porque prevenir siempre, doctor, es curar. Efectivamente. Eso es así. Y ahora nos vamos a comer un morteruelo, Hoy, el mejor de Cuenca, que seguramente que nuestro corazón va a recibir con muchísima Con el tío Agustín. Si uno ilusión. habitualmente lleva una dieta sana, se puede permitir el comer otra cosa. hombre, Porque si Que por eso con más- morteruelo. con La vida carne- es así, hay que. Con carne de la tierra, pues Hombre. muchas y con un buen caldo, doctor. Ah, sí, bueno, también. Gracias, doctor Padial.